teníamos la más puta idea de cómo se hacía un diario. Yo aprendí a hacer un diario haciéndolo. No sean tan pedantes de elegir dónde quieren empezar. Empiecen donde les abran la puerta. Porque en cualquier lugar se aprende. Yo no creo en el periodismo militante. Es más, yo estoy en contra del periodismo militante. No hay que proteger a la gente de los hechos. La gente es lo suficientemente grande como para enfrentar los hechos que sean. Y siempre es mejor saber que no saber. Porque saber te vuelve responsable. Yo quería ser redactor de 7 días, ¿me entendés? Bienvenidos, gracias nuevamente por estar aquí. Presentarles a ustedes que son estudiantes de periodismo, algunos ya egresados, y a la audiencia que seguramente tendremos hoy. ¿Quién es hoy Jorge Lanata? Me parece que es redundante, así que vamos a aprovechar el tiempo. Jorge Lanata, hola, para hablar del oficio, para hablar de periodismo. Creo que es el tema que nos convoca. Y empecemos por ahí, Jorge. ¿Cómo nace tu vocación por el periodismo? Porque además es muy temprana. Sí. ¿Y de dónde te viene? No sé de dónde viene. Yo tengo primero una interpretación medio psicológica sobre eso y después una más profesional. La profesional es, yo no me acuerdo cuando empecé a ser periodista. Yo lo que yo hoy definiría como mi primera nota, yo la hice cuando tenía 12 años. Yo iba al colegio y me habían pedido una biografía de uno de esos escritores que nos enseñan a odiar en el colegio. Viste que uno termina odiando escritores solo porque lo obligan a leerlos, ¿no? A veces injustamente. Que se llamaba Conrado Nalé Roxlo. Y yo no sabía de dónde carajo sacar algo de la vida de Roxlo. Entonces busqué en la guía de teléfonos Roxlo, Conrado Nalé, y llamé. Hola, habla Jorge Lanata del Colegio San Martín de Avellaneda. Estoy en 6º grado, no me acuerdo. Y quiero que usted me cuente su vida. El tipo se rió y me contó 5 pavadas que yo puse en el cuaderno. Y después empecé a escribir en la revista del colegio que se llamaba Colmena. Después unos tipos del diario de Avellaneda que se llamaba La Ciudad empezaron a publicarme las notas de la revista del colegio. Por supuesto eran malísimas, yo tenía 13 años, pero bueno, yo hacía notas, qué sé yo. ¿Tu vocación era escribir sin tener conciencia? Yo escribo, si vos me decís qué es lo que yo soy, yo escribo, lo demás a mí me sale, pero no es lo que yo soy. Yo lo definiría por oposición, o sea, lo que yo no puedo dejar de hacer es escribir. De todos modos, en esa investigación inicial, sí, primaria de Conrado Nalé Roxlo, ya tenías las reglas periodísticas incorporadas, que era ir a la fuente, llamar al protagonista, sí, y consultar a quien corresponde. Sí, y la interpretación, si querés, psicológica tiene que ver con mi vida, porque mi mamá tuvo un tumor cerebral y vivió durante 40 años sin hablar y con un lado del cuerpo paralizado. Y ella te entendía cuando le hablabas, pero no podía formar palabras, solo podía decir sí o no. Y es paradójico que yo me haya dedicado a preguntar y a escribir, ¿me entendés? Entonces capaz haya sido una mezcla de las dos cosas. ¿Y en qué momento sentiste que esa vocación además era un trabajo, que podías vivir de eso? Muy chico, porque yo a los 14 años yo iba caminando, yo nunca venía al centro, yo vivía en Avellaneda. En esa época vos te cambiabas para venir al centro. Porque imagínate, vas al centro, es como cuando viene el médico y cambias las sábanas, ¿me entendés? Y un día, realmente no me acuerdo qué estaba haciendo, porque yo tenía una tía, pero que no vivía cerca de ahí, en Barrio Norte. Y estaba en Ayacucho y Las Heras. Y veo un cartel que dice Radio Nacional. Y entré a pedir trabajo. Y pedí hablar con el gerente de la radio y me recibió, por estas cosas que nunca me explicaré. Y el tipo me dio trabajo. Y entré como redactor en el informativo. No es muy complicado escribir informativos, pero bueno, aprendí a hacerlo ahí. Y yo era recontra menor, era incluso menor de 16. Mi viejo tenía que ir a firmar por mí el contrato porque no podía laburar. Y entonces empecé a ganar plata con un sueldo bajísimo y todo, pero era un sueldo. Y era mi sueldo. Después yo dejé el colegio, como me pasaba eso, era muy loco que yo iba al colegio y laburaba en la radio, o sea... Y después retomé a la noche y lo terminé. ¿Cómo era el periodismo en esa época? ¿Qué memoria tenés de eso? Estamos hablando de los años... De los 74, claro, yo tenía 14. Principio de la década del 70. Claro. Mira, en la radio... Un tiempo muy convulsionado socialmente. Sí, la radio era...
Radio Nacional siempre fue como un fenómeno raro, porque dependía de la Secretaría de Comunicaciones, entonces nunca se sabía si era una radio o era una repartición pública. Laburabas con... El periodismo y en la radio más es como una lucha contra la imposibilidad, a donde siempre todo está en contra e igual salís al aire. Teníamos equipos re viejos que había conseguido Argentina en canje por una donación de trigo a no me acuerdo qué país. No teníamos cintas, en esa época se grababa en cintas. Grabábamos arriba de cintas de Radio Hilversum de Holanda. Radio Hilversum mandaba cintas para difundir sus programas y nosotros grabábamos arriba. Yo laburaba con un Uger, con un grabador así grandote y pesado, y salía por ahí, y yo pensaba que sabía hacer radio. Bueno, uno tenía 14 años, terminaba diciendo, les habló Jorge Lanata desde tal lugar o tal otro, y hacía nada, de cronista de distintos lados y escribía informativos. Tenía mucho de romántico el laburo, que yo creo que todavía hoy lo sigue teniendo. Y por supuesto no había móviles en la radio, tenías que salir con cospeles de teléfono, que ya ni existen los cospeles de teléfono. Y era una época convulsionada, sí, claro. Yo me acuerdo que yo estaba cuando el golpe, o sea, yo cuando el golpe estaba laburando. Tenías 16 años. Tenía 16 años, estaba laburando en la radio y después agarraba cualquier laburo que aparecía. Y en ese momento estaba laburando con un pibe de Newsweek que era stringer, o sea, una especie de corresponsal freelance. Y yo laburaba de informante de él. Entonces, cuando los días anteriores al golpe yo estuve en la esquina de la Casa de Gobierno con el Yankee, viendo qué pasaba. Y me acuerdo de todo. Bueno, estuve en el golpe de Capellini en el 75, unos meses antes del golpe, que tomó Aeroparque. Digamos, cubría cosas de actualidad y era un chico. Y tenías, siendo un chico y cubriendo cosas de actualidad, ¿tenías conciencia de lo que pasaba, conciencia real de lo que estaba pasando, de lo que estaba pasando en el país? No, si vos me decís, en términos políticos, yo en esa época era peronista, pero porque yo soy de Sarandí, o sea, ¿qué vas a hacer si no peronista? A la vuelta de mi casa había una fábrica, ahora, hoy yo me imagino que en el primer gobierno de Perón yo hubiera estado preso, pero bueno, pasaron años, ¿no? Pero yo era eso, mi mamá era peronista, ella no hablaba, pero yo sabía que había sido peronista. No había conciencia en cuanto a qué era lo que iba a pasar, no había. Igual yo en un momento me voy de la radio durante la dictadura, en el 77. Y ahí sí empecé a tomar más conciencia, porque dentro de lo que, aparte del informativo, yo siempre tuve 1000 laburos, aparte del informativo, hacía la producción de un programa de folclore en la radio, que lo hacíamos con Chani Inchausti, uno de los arroyeños. Se llamaba Los Caminos del Folclore. Y yo lo producía. Y un día pauto, con total ingenuidad, un tema de Mercedes Sosa. Y se pudrió todo. Y me llama el gerente de musicalización, había un gerente de musicalización. Y me dice, ¿usted cómo pone este tema? Dice la palabra pobre. Y yo le digo, ¿y qué tiene? Imagínese, me dice el tipo, dice pobre. Y yo pensé, no puede ser tan imbécil este tipo. Y me fui. Y no volví a trabajar en periodismo hasta el 82. Durante toda la dictadura fui mozo, más que nada. En Trombul, en San Isidro, mucho tiempo. Después me ascendieron a encargado. Fui acomodador de cine en una época en Mar del Plata. Me ascendieron a boletero. Laburé escribiendo, porque el problema para la cadena productiva es que nosotros solo sabemos escribir a máquina. Si vos no podés laburar en periodismo, ¿qué carajo haces? Entonces yo sé escribir a máquina con 2 dedos, como cualquier periodista que se precie. Como los oficiales de policía en las comisarías, ¿viste? Escribo rápido, pero con 2 dedos. Y entonces fui dactilógrafo por horas, también en agencias de laburo y en esas cosas. ¿Cómo completabas tu formación? ¿Seguiste estudiando, leyendo? Porque además sí. Te interesó mucho la historia. Sí, claro. Bueno, no, en el caso de la formación, digamos, académica, yo estudié 2 carreras, no terminé ninguna. Estudié abogacía. Cuando dejo la radio, a mí, o sea, todo el mundo estaba en contra de que yo fuera periodista en mi casa. Nadie quería. Y todos querían que yo fuera médico o abogado o algo así. Entonces, como buen argentino, estudié abogacía. Hasta que me di cuenta que era estúpido estudiar abogacía, no tenía ningún sentido, eso fue como en 3er año. Estudié abogacía y era mozo, ¿no? Y después estudié filosofía, que me interesaba mucho más y me interesa todavía hoy, pero no me recibí tampoco. Y después nada, me fui, me formé yo a los ponchazos, digamos, en mi casa. Vos pensás que yo vengo de una casa donde no había biblioteca,
Mi tío tenía una biblioteca que ni siquiera era de él, había sido de un escritor colombiano que había vivido ahí años antes y se tuvo que ir y dejó la biblioteca. O sea, yo me formé con esa biblioteca y después fui... Y mi viejo era dentista, pero mi viejo se recibió de noche, dio libre toda la carrera, dio libre odontología, 5 años libres, porque era mecánico dental y no era un intelectual, digamos, bastante lejos de eso. Entonces no... Los libros, yo en esa época lo que hacía era, yo vendía plomo y atrás de lo de mi tía, en la casa de mi tía, había unas piezas hechas pelota. Y ahí había plomo de las cañerías. Y yo vendía plomo y compraba libros. Había cerca de mi casa una... ¿Qué libros recordás que te marcaran así en el...? Cuando yo era chico, bueno, no, muchos. A ver, Rayuela, mucho. Me acuerdo todavía hoy de la primera edición de Rayuela de Sudamericana. Tengo una etapa negra, que después tuve la suerte de poder entrevistarlo a Cortázar, 2 meses antes de que muriera, cuando vino, la última vez que vino acá a Buenos Aires. Bertrand Russell, que empecé a conocer a Russell con un libro que se llamaba ¿Por qué no soy cristiano?, que era una discusión con un cura que se llamaba el padre Copleston, y después lo seguí mucho más en otros ensayos y cosas. Siempre me interesó el tema de la lógica matemática. Bueno, ahora últimamente leo mucho física cuántica, esas cosas también. ¿Y qué más? Así, siendo chiquito. Ah, bueno, y yo leía, hasta mi adolescencia y más adelante, mucha poesía. Sin saber que eso me iba a ayudar a escribir. Pero es muy importante porque cuando escribís, lo que escribís tiene música. Y la poesía es donde la música se ve más claro. O sea, las palabras tienen que ver con el sentido, pero también con la música con la que se pronuncian. No es que pones cualquier palabra por cualquier cosa. Cortázar es jazz, por ejemplo. Tararealo a Cortázar y vas a ver que es jazz. Entonces, para mí eso fue importante. Yo tenía una libretita que era de mi mamá, de Duperial, donde ella había trabajado, en una fábrica química, y yo llevaba poesías encima. Escribía las que me gustaban y era como mis poesías de emergencia, digamos. Y leí mucha poesía, todos, los que se te ocurran, todos. ¿Cómo volvés al periodismo después de la dictadura o hacia el final de la dictadura? Con un proyecto totalmente insólito, que se llamó el Tren Cultural de la OEA. Yo tenía un amigo que estudiaba Derecho conmigo, Yves Donel, que él sí se recibió, después ahora es escribano. Y salía con una mina que laburaba en la OEA. Y un día se me ocurrió ir y presentar un proyecto que era así. Que hiciéramos un tren que recorriera todo el país con una muestra de artesanías latinoamericanas y una biblioteca circulante, que le prestáramos libros a la gente. Y estuve todo un año viajando por el país en tren. Teníamos 3 vagones, porque había 3 trochas, en ese momento había trenes, no es como ahora. Trocha además, media, ancha y angosta. Y además no chocaban. Y no chocaban. Y nos enganchábamos con los trenes que iban y venían a cada lugar. Estuve en los lugares más increíbles de la Argentina, esto fue en el 82. Hasta que en un momento la OEA estaba ratificando el TIAR en Washington por el tema de la guerra. Y yo estaba en contra de la guerra. Y el hecho de manejar el tren me obligaba a tener relaciones institucionales con los gobernantes de la dictadura. No de primera línea, pero de segunda o de tercera, el secretario de Cultura de San Luis, ¿me entendés? Bueno, y un día en La Pampa estaríamos, no sé, en 3/4 partes del periplo. El secretario de Cultura de La Pampa no sé, me agarró a mí en un mal día y me dice, pensar que todo esto lo estamos haciendo por nuestros hijos. Hablaba de la guerra. ¿De la guerra de las Malvinas? Sí. Y para mí la guerra era también en algún punto irreal, porque yo la veía por la televisión. Yo estaba, imagínate, en Patquía, en La Rioja, o en Jujuy, y veías la guerra en los bares, ¿me entendés? Para mí la guerra es la televisión, ¿no? Y escuché a ese tipo y dije, yo no puedo seguir acá. Y dejé el tren en La Pampa y me fui a Brasil. Me fui ese día. Se armó un quilombo impresionante porque dejé a todo el mundo colgado y me fui al carajo. Y 1 año y pico después volví.